¿Qué pudo pasar para que el hombre que Internet declaró inmortal, Hollywood convirtió en leyenda, y las artes marciales hicieron campeón demostrara de repente que era humano? Bienvenidos amigos. Internet lo declaró inmortal. Hollywood lo hizo leyenda. Las artes marciales lo convirtieron en campeón mundial. Pero el 19 de marzo de 2026, Chuck Norris demostró que incluso las leyendas más duras del cine son humanas. Tenía 86 años. Una emergencia médica repentina en Hawái. Y un silencio que su familia mantuvo con respeto y privacidad. Lo que pocos saben es que este hombre, el más duro del cine, llevaba años librando una batalla silenciosa que nada tenía que ver con golpes en el ring ni con escenas de acción en la pantalla. Esta es la historia completa, sin filtros y con todos los detalles. Desde la pobreza más profunda en un pequeño pueblo de Oklahoma hasta la cima de la fama mundial. Desde los torneos de karate hasta los sets de Hollywood. Desde los memes que lo hicieron eterno en Internet, hasta el final que nadie imaginaba tan repentino. Prepárate, porque esta no es solo la biografía de un actor. Es la historia de un hombre real, con triunfos, pérdidas, fe inquebrantable, y una fuerza que iba mucho más allá de los músculos. 10 de marzo de 2026. Kauai, Hawái. Chuck Norris celebró su 86º cumpleaños. Publicó un video en Instagram donde se le veía entrenando. Golpes precisos, cuerpo todavía activo, movimientos controlados y llenos de esa disciplina que lo definió toda la vida. A sus 86 años seguía haciendo sparring con un entrenador. Escribió un mensaje que reflejaba su espíritu: no envejezco. Subo de nivel. Hoy cumplo 86. Estoy agradecido por otro año, por la buena salud y por la oportunidad de seguir haciendo lo que amo. 9 días después todo cambió. Fue trasladado de urgencia al Wilcox Medical Center en Lihue. Según reportes de medios como TMZ, un amigo había hablado con él apenas el miércoles anterior. Chuck estaba entrenando, bromeando, de excelente humor. La emergencia fue repentina, sin señales previas visibles, sin un deterioro gradual que alertara a nadie. Ocurrió en cuestión de horas y dejó a todos en shock. El 20 de marzo su familia confirmó el fallecimiento a través de Instagram y Facebook. Con gran pesar nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris. Estuvo rodeado de su familia y partió en paz. La causa exacta no se reveló públicamente. Pidieron respeto a su privacidad en un momento tan doloroso. El mundo reaccionó de inmediato. Sylvester Stallone publicó un sentido homenaje. Dolph Lundgren también expresó su tristeza. Jeremy Renner escribió: "Descansa en paz, leyenda". Donald Trump lo describió como un hombre grande y fuerte, un gran partidario. El gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró que Texas ha perdido una leyenda. El sindicato de actores SAG-AFTRA recordó que Norris había sido miembro desde 1968. Flores y mensajes aparecieron frente a su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Su hija Dani Lee compartió un mensaje emotivo: "Mi papá fue mi protector desde el momento en que nací". Pero para entender realmente quién fue Chuck Norris hay que retroceder mucho antes de Hawái y mucho antes de las luces de Hollywood. Su nombre real era Carlos Ray Norris. Nació el 10 de marzo de 1940 en Ryan, Oklahoma, un pueblo diminuto donde el futuro parecía incierto para cualquiera. La familia era pobre. Su padre, Ray D. Norris, era mecánico y veterano de la Segunda Guerra Mundial. Trabajaba intermitentemente como conductor de autobús o camión, pero también luchaba contra el alcoholismo. Desaparecía durante meses en borracheras que dejaban a la familia sin recursos y con mucha inestabilidad emocional. Su madre, Wilma Lee Scarberry, de ascendencia irlandesa, era una mujer de fe profunda, firme y resiliente. Ella cargó con la responsabilidad de criar a los 3 hijos sola en muchos momentos. Chuck era el mayor. Sus hermanos fueron Willand, nacido en 1943, y Aaron, en 1951. Cuando Chuck tenía 16 años, sus padres se divorciaron. Wilma quedó sola con 3 niños y sin ingresos estables. La familia se mudó varias veces, de Oklahoma a Kansas y luego a Torrance, California.
La pobreza era constante. Chuck describió su infancia como difícil. Era un niño tímido, introvertido, sin muchas habilidades sociales. No destacaba en la escuela. Intentó practicar gimnasia y fútbol americano, pero pasaba más tiempo en la banca que jugando. Años después escribió en su autobiografía Against All Odds, que si un maestro le pedía recitar algo en voz alta, él simplemente negaba con la cabeza, paralizado por la inseguridad. Deconer. No había señales evidentes de que ese chico tímido se convertiría en una figura mundial. Solo un adolescente buscando algo que le diera propósito y control sobre su vida. Ese algo lo esperaría al otro lado del océano. En 1958, con 18 años, Chuck se casó con Diane Holeček, su novia del instituto. Ese mismo año se alistó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Su objetivo inicial era convertirse en policía. Fue destinado a la base aérea de Osan en Corea del Sur. Allí recibió el apodo Chuck, una versión más corta y fácil de pronunciar de Carlos. Y allí, en medio del servicio militar, descubrió las artes marciales. Comenzó a entrenar Tang Soo Do, un arte marcial coreano que integra elementos de karate, kung fu y taekwondo. Lo que empezó como un pasatiempo para llenar el tiempo se transformó rápidamente en una obsesión. Entrenaba por la mañana y por la noche. Repetición constante, disciplina férrea, estructura que antes le faltaba. Por primera vez el chico tímido de Oklahoma sintió que tenía identidad propia. Las artes marciales le dieron confianza, control y un sentido de logro que la vida en casa nunca le había ofrecido. En agosto de 1962 fue dado de baja con el rango de Airman First Class. Regresó a California. Solicitó trabajo en la policía pero quedó en lista de espera. Mientras tanto trabajó como oficinista en Northrop Aircraft. Paralelamente abrió su primer estudio de artes marciales. Pronto abrió más. En pocos años llegó a tener más de 30 escuelas de karate en el sur de California. Entre sus alumnos destacados estaban celebridades como Steve McQueen, Priscilla Presley, Michael Landon y Bob Barker. Pero Chuck no se conformaba con enseñar. Quería competir. Sus primeros torneos fueron duros. Perdió las dos primeras peleas importantes contra Joe Louis y Allen Steen. Muchos hubieran desistido, pero él analizó sus errores, ajustó su técnica y regresó más fuerte y preparado. En 1968 se coronó campeón mundial profesional de karate en la categoría de peso medio. Defendió ese título durante 6 años consecutivos, de 1968 a 1974, permaneciendo invicto en esa división. Su récord general fue impresionante, 183 victorias, 10 derrotas y 2 empates en 195 combates. Ganó más de 30 torneos importantes. Fue nombrado luchador del año en 1969 y conquistó la triple corona del karate. Obtuvo cinturón negro en múltiples disciplinas: karate, taekwondo, judo, hapkido, boxeo y jiu-jitsu brasileño. Su enfoque era innovador para la época. Mientras la mayoría de los practicantes se especializaban en un solo arte, Chuck combinaba elementos de varios. Esa mentalidad visionaria anticipó en décadas lo que hoy conocemos como artes marciales mixtas. En 1990 fundó su propio sistema llamado Chung Kuk Do, una fusión de todas sus disciplinas, acompañado de 12 reglas de vida que él mismo practicaba y enseñaba a sus estudiantes. A mediados de los años 60 conoció a Bruce Lee en el circuito de torneos de artes marciales. Según los reportes de la época, se encontraron en un evento en Long Beach, California. Entrenaban juntos, intercambiaban técnicas y compartían una misma visión: el combate real, efectivo, lejos de rituales vacíos. Bruce Lee admiraba la precisión y la solidez técnica de Norris. Chuck admiraba la velocidad explosiva y la imprevisibilidad de Lee. En 1972, Bruce Lee lo invitó a participar en The Way of the Dragon, también conocida como Return of the Dragon. Chuck interpretó al villano principal, un karateca estadounidense letal. La pelea final se rodó en el Coliseo de Roma. Sin cables, sin trucos digitales, sin efectos especiales. Solo dos artistas marciales reales enfrentándose en una coreografía impecable y llena de intensidad. Lee era explosivo, fluido y creativo. Norris era sólido, técnico e implacable.
Esa secuencia sigue considerándose una de las mejores peleas en la historia del cine de artes marciales. La escena cambió la trayectoria de Chuck. Ya no era solo un campeón de karate. Se convirtió en un rostro reconocible, en una presencia magnética en la pantalla grande. Cuando Bruce Lee falleció inesperadamente en julio de 1973, a los 32 años, Chuck fue uno de los portadores del féretro en su funeral. Steve McQueen, que había sido su alumno en las clases de karate, le dio un consejo clave: si no puedes hacer nada más, siempre te queda la actuación. Chuck lo tomó en serio. Empezó aceptando papeles pequeños en producciones de bajo presupuesto. En 1977 llegó su primer protagónico en Breaker, que tuvo ganancias modestas pero abrió puertas. En 1978, Good Guys Wear Black se convirtió en un éxito de taquilla y marcó el verdadero despegue. Los años 80 fueron su década dorada. En 1983, Lone Wolf McQuade definió su imagen icónica: el hombre solitario con barba, botas, sombrero y un sentido directo de la justicia. El crítico Roger Ebert le dio 3 estrellas y media y predijo que ese personaje se convertiría en un clásico. En 1984 llegó Missing in Action, un éxito masivo producido por Cannon Films. Chuck interpretaba a un exprisionero de guerra que regresaba a Vietnam para rescatar a soldados estadounidenses aún retenidos. Dedicó la película a su hermano Wayland. Wayland Clyde Norris había servido en la 101ª División Aerotransportada. Fue asesinado en junio de 1970, durante la defensa de Firebase Ripcord en Vietnam, a los 27 años. Había predicho que no llegaría a esa edad. Chuck nunca superó completamente esa pérdida. Las películas de la saga Missing in Action fueron su forma silenciosa de rendir homenaje. Siguieron otros éxitos como Code of Silence, Invasion U.S.A. y The Delta Force, junto a Lee Marvin. Para finales de los 80 sus películas habían recaudado más de $500 millones. Cannon Films lo convirtió en su estrella principal. Chuck estaba al mismo nivel de Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger, pero con un estilo propio: menos espectáculo hollywoodense, más acción cruda y realista, sin dobles de riesgo y sin depender de efectos especiales. En los 90 el cine de acción evolucionó hacia presupuestos millonarios y efectos digitales cada vez más sofisticados. El estilo físico y directo de Norris ya no encajaba tan fácilmente en las grandes producciones cinematográficas. Pero la televisión le dio una segunda vida. En 1993 CBS estrenó Walker, Texas Ranger. Chuck interpretaba a Cordell Walker, un ranger texano con un código moral inquebrantable y un sentido directo de la justicia. La serie duró 8 temporadas completas, más de 200 episodios, y se mantuvo consistentemente en el top 20 de ratings de CBS. Se convirtió en una de las series de acción más vistas en la historia de la televisión estadounidense. Familias enteras se reunían los sábados por la noche para verla. Se retransmitió durante años en canales como Hallmark. Su hermano Aaron participó como productor ejecutivo en 168 episodios. En 2010 el gobernador de Texas Rick Perry lo nombró Texas Ranger honorario, y su hermano Aaron recibió el mismo reconocimiento. El Senado de Texas también lo declaró tejano honorario. La ficción se había convertido en un honor real. A mediados de los años 2000 Internet le dio una nueva inmortalidad. Los Chuck Norris Facts surgieron alrededor de 2005, creados inicialmente por Ian Spector en foros y cadenas de correos. Eran frases absurdas y humorísticas que exageraban su supuesta invencibilidad. Quisieron poner su cara en el Monte Rushmore, pero el granito no era lo suficientemente duro para su barba. La muerte tuvo una experiencia cercana a Chuck Norris. Surgieron de forma orgánica, sin campaña de marketing. Crecieron hasta convertirse en uno de los primeros fenómenos meme globales. Chuck no se ofendió con acento agudo. Al contrario, abrazó el fenómeno con buen humor. Leyó algunos facts en el programa de Conan O'Brien. Publicó su propio libro, The Official Chuck Norris Fact Book. Usó los memes para visitar tropas en Irak y levantar la moral de los soldados. En 2004 su cameo en Dodgeball
Le robó la escena a Ben Stiller con apenas una mirada. Ben Stiller tuvo que insistir para que aceptara el papel. Chuck apareció solo unos segundos, pero fue suficiente para robarse la película. Los memes generaron 6 libros y 2 videojuegos. Hasta los Simpson lo referenciaron. Generaciones que nunca habían visto sus películas conocían su nombre gracias a Internet. Se convirtió en el primer héroe de acción inmortalizado por la cultura digital. Pero detrás de los memes y la imagen invencible, había un hombre con una vida compleja, llena de fe, valores conservadores y momentos difíciles. Chuck era un cristiano evangélico declarado. Su fe era pública y constante a lo largo de los años. Apoyó políticamente a figuras como George H.W. Bush, Mike Huckabee y Donald Trump. Colaboró con la Asociación Nacional del Rifle. Fue autor de varios bestsellers del New York Times. Con su primera esposa, Diane, tuvo 2 hijos, Mike, nacido en 1962, y Eric en 1965. Durante su servicio militar tuvo una hija, Dina, a principios de los 60, a quien reconoció años después en su autobiografía. Se divorció de Diane en 1989 después de 30 años de matrimonio, pero mantuvieron una amistad cordial hasta el final. En 1998 se casó con Jenna O'Kelly, una modelo 23 años menor que él. Ella también era originaria de Ryan, Oklahoma, el mismo pueblo de Chuck. En agosto de 2001 tuvieron gemelos, Dakota y Danny. En 2013 la vida de la familia dio un giro dramático. Jenna fue sometida a 3 resonancias magnéticas en solo 8 días para diagnosticar posibles problemas de artritis. Le administraron gadolinio como agente de contraste. Poco después comenzó a experimentar síntomas graves, ardor intenso en todo el cuerpo, temblores violentos, confusión, pérdida de memoria, daño renal y debilidad extrema. Fue hospitalizada en varias ocasiones. Inicialmente la diagnosticaron erróneamente con Lyme y esclerosis lateral amiotrófica. Chuck describió el momento con dolor. Se estaba muriendo frente a mí y nadie sabía qué hacer. En 2017 la pareja demandó a 11 compañías farmacéuticas por $10 millones. Gastaron casi 2 millones en tratamientos alternativos. Jenna incluso viajó a China buscando opciones. La FDA reconoció que el gadolinio puede permanecer en el cuerpo de algunos pacientes, pero no confirmó efectos tóxicos generalizados. En 2020 la demanda fue retirada voluntariamente, sin acuerdo ni veredicto. Ese episodio marcó un antes y un después. En 2017, Chuck tomó la decisión más importante de su vida personal. Abandonó prácticamente su carrera actoral. Dejó Hollywood atrás y se dedicó por completo a cuidar a Jenna en su rancho de Texas. Dijo en varias ocasiones, Jenna es más importante que cualquier película que haya hecho. Sus últimos años estuvieron marcados por pérdidas dolorosas. En diciembre de 2024 su madre Wilma falleció a los 103 años. Era la mujer que había criado sola a 3 hijos en medio de la pobreza y había sido la roca emocional de la familia. Chuck publicó en Instagram: fue una mujer de fe inquebrantable. Una luz en nuestras vidas. Su amor reflejaba la gracia de Dios. Semanas antes, en noviembre de 2024, Chuck y Jenna habían celebrado su 26º aniversario de boda. Publicó fotos de la ceremonia y escribió: «Te amo, Jenna. Para siempre». En diciembre de 2025 Diane, su primera esposa, falleció a los 84 años después de una larga lucha contra la demencia. Murió en su casa en Texas. Su hijo Mike la describió como la mejor mamá. Chuck también publicó un homenaje sincero. Diane fue una persona increíble. Amable, inteligente. Vivió la vida al máximo. La madre que lo formó y la mujer que lo acompañó en sus primeros años se fueron en poco más de un año. 3 meses después de la partida de Diane, Chuck también dejó este mundo. A lo largo de su vida, Chuck Norris dejó un legado que iba mucho más allá de las películas y los memes. En 1990 fundó Kickstart Kids, un programa que usa las artes marciales para ayudar a jóvenes en riesgo. Miles de estudiantes pasaron por el programa en más de 3 décadas. Creó la United Fighting Arts Federation, que otorgó más de 3.300 cinturones negros en todo el mundo.
Recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1989. Fue nombrado Marine honorario en 2007. Texas Ranger honorario en 2010. En 2024 se inauguró una estatua suya en Budapest. Le sobreviven 5 hijos y 13 nietos. Su esposa Jenna estuvo a su lado cuando partió en paz en Hawái. El chico tímido e inseguro de Oklahoma que encontró su camino en las artes marciales. El campeón que se convirtió en estrella de cine con un estilo único. La estrella que se transformó en meme global y símbolo de fuerza invencible. Y el hombre real que, detrás de todo eso, vivió con fe, dedicación a la familia y una disciplina que lo acompañó hasta el final. Chuck Norris no envejeció simplemente. Subió de nivel, como él mismo decía, hasta el último día. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre continuar con tu carrera o priorizar el cuidado de un ser querido? Escribe sí o no en los comentarios y cuéntanos brevemente tu experiencia. Eso genera una conversación valiosa. Escribe en los comentarios, ¿qué fue lo que más te sorprendió de la vida de Chuck Norris? ¿La pobreza de su infancia, su amistad con Bruce Lee, el cuidado de su esposa, o cómo abrazó los memes? Dale like si esta historia te ha conmovido o inspirado. Suscríbete al canal porque cada semana traemos historias profundas de personas que marcaron época. Amigos, hemos llegado al final de esta larga y emotiva historia. Chuck Norris nos dejó una lección poderosa. La verdadera fuerza no siempre se mide en golpes o en éxitos en la pantalla. Se mide en la capacidad de levantarse después de la pobreza, de honrar la memoria de un hermano caído, de dejar todo por cuidar a la persona que amas, y de mantener la fe incluso cecras. Cuando la vida te pone pruebas duras. Vivió con honor, amó con lealtad y partió rodeado de su familia. ¿Crees que Chuck Norris fue más que un héroe de acción? Escribe en los comentarios héroe real o leyenda inmortal. Escribe también desde qué país nos estás viendo, y si esta historia cambió algo en tu forma de ver la verdadera fuerza interior. Si esta revelación te impactó, dale like para que más personas conozcan esta verdad. El algoritmo solo nos ayuda si tú ayudas primero. Suscríbete porque cada semana traemos historias que merecen ser contadas con respeto y profundidad. Activa todas las notificaciones y comparte este video con alguien que necesite recordar que la disciplina y la fe pueden transformar una vida. La próxima semana revelaremos las tragedias ocultas de las familias más famosas de Hollywood. Te garantizo que te dejará sin palabras. Gracias por acompañarnos hasta el final en este recorrido por la vida de una verdadera leyenda. Que su ejemplo de disciplina, resiliencia y valores siga inspirando a generaciones. Hasta la próxima.